quiero repasar, si está, por favor, Fabián, sos tan gentil, de ponernos el video de Larreta que acaba de lanzar y después el de Patricia Bullrich, porque hablamos de Juntos por el Cambio. Y Larreta tuvo un tono en el video de campaña, uno de los, bueno, el primero, uno de los tantos que seguramente van a ser, pero vamos a hablar de la oposición. Mirá. Este país sí tiene arreglo. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente. Yo no sé cuánto la gente le cree a las campañas y a los políticos, pero tiene un tono este video, ya lo vamos a analizar. Escuchemos que el de Patricia Bullrich es bastante distinto. ¿Lo tenemos? Lo ponemos, a ver. Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Sufrimos hambre. Son siempre los mismos. No arrancan las clases. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina por consenso. Porque no se acuerda con las mafias. Tengo la suficiente pelota. Fuerza porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio. Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La fuerza del cambio. Juntos por el Cambio. Lista 132B. Estilo distinto, Fernando. No, contenido distinto. No es una cuestión de estilo, es una cuestión de contenidos. En una tenés un país triste que se supone que se va a arreglar y no se dice cómo. El de Patricia me parece que es brillante, que está muy bien. Empieza ¿No es por mucho una... decir brillante? Me parece que es muy, muy sintético. Mira, arranca por el problema... Lo primero que muestra es la Casa Rosada, es decir, el poder. En Argentina tenés que ir por el poder. No es un problema yo escucho esto de hay que buscar los consensos, los diálogos, como si los otros fueran idiotas que no entendieron que se equivocaron y que cometieron errores. No, la verdad es que al país le va horrible, pero a la dirigencia peronista le va muy bien, a los Moyanos le va muy bien, a los Cristina Kirchner le va muy bien, a los dirigentes piqueteros le va muy bien. Y entonces pensar que se puede cambiar sin tocar nada, sin conflicto, sin nada. Y Patricia lo dice muy claro. Acá hay un país que no va más y cambiarlo no va a ser fácil y nos van a venir con las 14 toneladas de piedra y la diferencia es tener el coraje y la convicción para cambiarlo. Y me parece que esa idea, que es la que nos separa de Horacio, está muy bien expresada en un tiempo relativamente corto. Ahora esta división, esta grieta, mostró el libro, bueno, ya lo mostraste, pero la grieta y los... No, pero la editorial me dice que no, está bien, y nosotros que lo hacemos, y te agradecemos y también, por supuesto, te felicitamos por el libro, pero digo, esto que es una grieta también es Juntos por el Cambio, claramente. Mi libro empieza por ahí. ¿Al oficialismo? Mi libro empieza por ahí. El primer capítulo se llama La paradoja de la grieta, porque el que es un cierra grietas. ¿Y qué quiero decir? Todos queremos cerrar la grieta. El tema, el cierra grietas específica... No sé si todos, A ver, yo creo que en el largo plazo nadie puede querer vivir en un país que está dividido por una grieta. El problema es cómo se cierra la grieta. Yo creo que se cierra, que el problema de la grieta, y lo digo en el libro, es que la grieta es una consecuencia de la existencia de un poder del peronismo, que es un poder psicopático, que va por todo
todo el tiempo, que es corrupto, que es autoritario y que es mafioso, y que además se considera el dueño único de la Argentina y el único representante de la patria y el pueblo. Entonces, la grieta no es una causa que se puede cerrar. Vos cerrás la grieta y ya está, somos Uruguay. No, cerrás la grieta hoy y somos Venezuela. Y la forma de cerrar la grieta es derrotar ese poder corporativo, ese poder mafioso. Y esa es la gran diferencia. La idea de que pueden ser funcionales con esta grieta al revés, interna porque al oficialismo. Porque el a Massa, que está ahí peleándole en la marca de las encuestas, 30 y algo. Mira, yo creo que que la Argentina no va a volver a cometer el mismo error. Hay muchos que quieren revivir el 2019. Otra vez Cristina ha perdido el poder y no va a poder hacer nada. Se retira a cuidar a los nietos. Otra vez aparece el moderado, el promercado. Yo creo que la Argentina no va a creer en eso. Pero además, el libro arranca, en el primer capítulo, se llama La paradoja de la grieta. Y anuncia esto, que el cierra grietas, el que cree que es posible cerrar inmediatamente, unilateralmente y sin considerar qué es lo que está pasando del otro lado la grieta, termina por el contrario abriendo una grieta interna, porque en el propio espacio hay quienes dicen eso no es posible. Si nos bajamos de la grieta, si no mostramos claramente que somos diferentes a ellos, nos van a pasar por arriba y no vamos a ser Uruguay, vamos a ser Venezuela. Entonces esa es una paradoja. Sí. Ahora, yo creo que no tengo temores en que esto beneficia a Massa, porque creo que son muy claras las alternativas. La discusión, afortunadamente, perdón que me extienda un poco, nos acusaban mucho en que no teníamos propuestas concretas. Nosotros dijimos, esperen, falta bastante para la campaña. El jueves, por ejemplo, Luciano Laspina presentó su propuesta económica, ¿no? Él y Meconian son los del equipo económico. Sobre todo Luciano, que es el que está trabajando día a día con Patricia, un libro de 500 páginas dedicado a decir cómo... El título es Desenredar la Argentina y cada uno de los capítulos muestra esto. Ahora, está claro que eso es importante, pero Patricia también lo dice el problema no es tener un diagnóstico técnico ni una mejor gestión. El problema es un problema de poder. Hay que ver si lo pueden encarar eso, pero no me respondas ahora, porque Daniel Lipovetsky lo conozco hace mucho tiempo y la verdad que tengo que hacerte la pregunta. ¿No temés quedar en la memoria como alguien que hizo una ley que no sirvió, que es la ley de alquileres? Y que eso, digamos, te afecte en tu gestión actual y en lo que viene, ¿no? Vos reconociste que no fue una buena ley. Aquí estamos en un ratito, vamos a preguntarle a Nora Gerchanik, que es vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria, sobre este tema. Pero también te pregunto de política, Daniel. Bueno, con respecto a la ley, mirá, la verdad que el que hace se equivoca. La verdad que lo más fácil cuando uno es diputado es decir, che, no hago nada, y en definitiva, como vemos hoy, todavía lamentablemente no se ha podido resolver una ley que realmente no funcionó, yo ya lo he dicho públicamente. Más allá de todo, en ese momento hubo consenso. Recordemos que la ley tuvo 191 votos a favor, no tuvo votos en contra. Lo mismo pasó en el Senado, por lo tanto, de alguna manera había un consenso en general con que había que dar una respuesta a muchos problemas que generaban los alquileres. Por eso también de alguna manera la ley se trabajó desde nuestro gobierno. Nuestro gobierno armó una mesa de trabajo donde participó la Secretaría de Vivienda, la FIP, la Agencia de Inversiones, el Ministerio de Hacienda, justamente para tratar de presentar un proyecto que de alguna manera resolviera estos problemas. Era una Argentina muy distinta a esta, ¿no? Estamos hablando de una Argentina con un 20% de inflación o 20 y pico % de inflación anual. Hoy tenemos un 150, 170 de inflación anualizada. Una Argentina que es un desastre y por lo tanto claramente la ley en este contexto no funcionó y hay que cambiarla. Nuestro bloque en la Cámara de Diputados, Fernando estuvo, esta semana planteó justamente la posibilidad de poder debatirla nuevamente y cambiarla o derogarla, y lamentablemente el que se negó fue el kirchnerismo, que fue en definitiva también responsable de algunos de los cambios que tuvo en el debate parlamentario de la ley, que son algunas de las cosas que no funcionaron, como por ejemplo un sistema de actualización anualizado, que hoy con una inflación tan alta es imposible que vos puedas dejar contento a cualquier propietario que siente que con una inflación del 7% anual, el canon locativo que pactó con el inquilino al principio del contrato, a los 6 meses ya se te liquidó un 50%. Por lo tanto, está claramente esa modificación que se hizo en el Congreso cuando debatimos la ley fue un error y es una de las cosas que no funcionaron. Y otra cosa que nosotros planteamos en la ley originalmente, que era incentivos impositivos para que haya más oferta, para incentivos impositivos para los propietarios y para los que iban a construir viviendas para alquilar,
tampoco fue aceptada por el kirchnerismo, no tuvo consenso y por lo tanto lamentablemente esa parte de la ley no está y son uno de los problemas que hoy tenemos. Falta de oferta claramente hoy tenemos acá. Nora Gerchanik es entonces vicepresidenta de la Cámara Inmobiliaria o del Colegio... Del Colegio Profesional Del Inmobiliario. Colegio Profesional, justamente inmobiliario. Nora, ¿cuál es la solución al problema de los alquileres o del inquilinato? Bueno, ojalá sea una solución. El problema es, como bien dice Daniel, que acá te veo, sí, hubo dos temas muy importantes en la ley que fue por la que no tuvo éxito, que era lo que pretendían quizás al implementarla. Y es como justamente el tema de el periodo. Uno es el periodo, sí, que es un mínimo de 3 años. Que también en este contexto, tener 3 años una propiedad paralizada y con una inflación como la que tenemos, y por otro lado, como bien dice, una actualización anual, que en realidad esa actualización, o sea, esa inflación es atrasada, porque el propietario lo recibe una vez que ya estuvo la inflación. Entonces, además, pierde en esos 2 artículos fundamentalmente. Vamos a darle algo a Daniel, hay parte de la ley que no está tan mal, pero sí sobre todo esos 2 artículos que fueron muy dañinos y que distorsionaron todo el mercado. Sí, cuando debatimos los 3 años, en ese momento, por supuesto, en otro contexto. Hoy, primero arranquemos. Cuando la ley entró en vigencia, en ese momento el gobierno había congelado los alquileres y había suspendido los alejos. Por la pandemia. Con lo cual, el contexto era muy distinto, ¿no? Nora y Daniel, ¿qué se le propone? Porque no hay manera, y vamos a escuchar si está Karina Banfi lo que dijo el otro día respecto a la ley que no se trató, o la derogación, mejor dicho, de la ley, que no se trató, y bueno, más allá de los responsables, ¿qué puede pasar en el futuro? A ver. No logro entender por qué el Frente de Todos, viendo la catástrofe habitacional que ha hecho esta ley, no quieren sentarse a votar la derogación, o al menos ofrecen otra cosa que no sea insistir con el error. Juntos por el Cambio, el día 10 de diciembre que asuma el gobierno, vamos a derogarla por DNU y luego se tratará en el proyecto en la bicameral. Nora, hacia adelante, ¿qué hace falta en el mercado? Vos que sos vicepresidenta justamente de la Cámara Inmobiliaria. Bueno, lo que justamente, es decir, en realidad no se puede derogar porque es una ley nacional, tiene que pasar por el Congreso para poder derogar la ley. Nosotros lo que insistimos es, en principio, tratar de solucionar de manera más sencilla y hacer algo más rápido, porque esta lentitud perjudica mes a mes, sobre todo al inquilino, a todos, al propietario también. No, y además no hay oferta y no aparece la demanda, y es una crisis sin precedentes. Daniel, ¿cuándo van a poder derogar la ley y pensar en una nueva finalmente? Bueno, lo que a veces se escapan los debates es que el Congreso rige los números y por lo tanto tenés que tener las mayorías para poder derogar una ley, modificarla. Eso es la clave de eso y por lo tanto hay que tratar, si no se puede hacer ahora, esperemos que sí, porque se pactó una fecha después de las PASO, creo que el 23 de agosto, y esperemos que ahí se pueda lograr. Pero si no se lograra porque no están los números, es importante remarcar que en este año tenemos elecciones en octubre donde se van a elegir la nueva integración del Congreso y por lo tanto es una elección donde por supuesto la importancia es la elección presidencial, pero también es importante que se acompañen los legisladores de nuestro espacio político si realmente hay una vocación de querer cambiar, porque Juntos por el Cambio es la que tiene la vocación hoy de querer cambiar la ley. Y esa es la otra que yo me pregunto, ¿cuántas sesiones hubo y por qué laburan tan pocos en el Congreso? No te lo pregunto directamente, Fernando, ¿y qué pasa con esta ley de alquileres que el gobierno dijo vamos a derogarla, después nos dan los números? Te escucho. Sí, la ley de alquileres fue claramente un error del cual no nos hacemos cargo. Hubo muchos diputados, es cierto que no hubo votos en contra, pero hubo muchos diputados, yo hice un discurso claramente en contra, propuse 2 o 3 modificaciones que no fueron aceptadas y me abstuve de votarla simplemente por no aparecer despegado de la votación de mi bloque. Quizás hoy votaría en contra. Primera cosa. Segunda cosa, no es que no trabaja el Congreso. ¿Cuántas sesiones hubo en el Congreso? Arranquemos por ahí, porque le tenemos que explicar a la ciudadanía qué es lo que pasa con nuestros representantes. Salen carísimos, o en todo caso tienen sueldos altos, o dietas, y la verdad que no lo vemos al ritmo de la necesidad de la gente, ¿o sí?
Mirá, qué sé yo cuando entré en enero del 2018, la primera dita que cobré 152.000 pesos. Está bien. Hoy, actualizado por inflación, es más del doble de lo que cobro. Okay. Es decir, no, es cierto que nuestros sueldos son buenos. Pero ¿cuántas sesiones hubo? Perdón, déjame terminar. Es cierto que nuestros sueldos son buenos y nos damos cuenta de la situación de emergencia que vive el país. Pero si creen que por lo menos yo, que estoy acá por La Plata, yo entré ganando 40% menos, y lo puedo demostrar por AFIP, de lo que ganaba ya cuando entré, y en el camino perdí la mitad. Y voy a seguir acá porque creo en algunas cosas y algunos principios que voy a defender. Con respecto a las sesiones, la Argentina votó un congreso, ese es el voto ciudadano, no lo que decimos nosotros. Votó un congreso en el cual nadie tiene la mayoría. Y hay dos grandes bloques, el del Frente de Todos, Unión por la Patria se llaman ahora, y Juntos por el Cambio, que tienen, ponele el 40%, entre los dos juntan el 80%. No tiene, ninguno de esos bloques tiene la posibilidad de imponerle algo o de sancionar una ley. Y la verdad es que con las características ideológicas y la visión de país, no nos vamos a poner de acuerdo. Es decir, todo lo que quiere votar y avanzar de leyes importantes y trabajar el Frente para la Victoria, nosotros estamos en contra y tenemos cierta capacidad para bloquearlo. Pero no tenemos la capacidad de imponer nuestra. Entonces, el resultado de que el Congreso se reúna poco y que cuando se reúne para leyes de segundo orden, es que no nos ponemos de acuerdo. Yo digo, ellos las leyes que traen llevan al país a Venezuela. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Votarlas para que decir, mirá cómo trabajamos, vamos para Venezuela? Y ellos razonarán del otro lado. No, ellos nos quieren llevar para un país que nosotros no queremos, un país republicano, sin corrupción, con orden, abierto al mundo y qué sé yo. Ellos no quieren eso y no votan eso. Entonces, vos te podés sentar 800, no es cierto que no se trabaja, también hay muchos diputados que no trabajan, muchos que sí trabajamos, no hay más que ir, hay un registro de presencias en el Congreso que los periodistas interesados en nuestro trabajo pueden ir y ver quién va y quién no va, y hay reuniones de comisión, hay todo tipo de actividades. En las leyes, pensar que el Congreso trabaja solamente el día de sesión es como pensar que la selección argentina trabaja solamente los días de partido. La verdad que no es así. Y sesiones es cierto que hay pocas, y hay pocas por eso, porque el Congreso está trabado por una decisión de la Argentina. Nosotros, desde la oposición, ¿qué podemos hacer? No tenemos mayoría para impulsar lo que quisiéramos impulsar. Quiero agregar algo. Sí. Además hay una cosita más. Las dos temas centrales que la gente angustian, y que yo entiendo perfectamente la angustia, son economía y seguridad. Esos son los dos grandes problemas que tenemos. En los dos, la Constitución argentina reserva casi todas las potestades en esos temas para el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo es el que votó el 48% de la gente. Entonces, yo no digo que las cosas estén bien, no digo que todos los diputados trabajemos perfectamente. No, te hago preguntas como pero a mi rol de lo que se pregunta la gente. Yo quería agregar algo porque es importante entenderlo. La responsabilidad de que haya tan pocas sesiones es de quien preside el Congreso, sobre todo, que es quien además... ¿Vos decís que eso cambia? El oficialismo es el que tiene la responsabilidad en general, salvo que, por supuesto, no tenga la minoría. En este caso no es parejo, como acaba de decir Fernando. Pero la presidencia de las comisiones más importantes, donde pasan los temas que son de importancia justamente hoy, como es seguridad o, por ejemplo, economía, Comisión de Presupuesto, la Comisión de Seguridad, la mayoría de esas comisiones están presididas por el oficialismo. Por lo tanto, para poder romper eso, vos necesitas tener una mayoría grabada para poder sesionar. Y esa mayoría grabada de ninguna manera la tenés si sos oposición. Por lo tanto, está claro que si realmente hubiera una vocación de poder funcionar el Congreso y avanzar con leyes que le sirvan a la gente, no pasa porque el oficialismo no tiene esa voluntad de ninguna manera. Y además no por la oposición. Te bloquean, porque tenemos el caso de alquileres. Nosotros, desde que llegamos, cumpliendo una promesa electoral, nos hemos movido para tratar de derogar la ley. No hemos logrado la mayoría porque el sector del medio, que es el que podría torcer las cosas desde el punto de vista de la votación a nuestro favor, al principio estaba de acuerdo, después se movió. Después logramos acordar volver a tratar la ley modificando los dos artículos que se mencionaron recién, que eran los peores. Y al principio había acuerdo, después misteriosamente ese acuerdo desapareció. Lo planteamos el otro día como un apartamiento de reglamento, como no está sancionado